Bueno, agradecemos al Señor que tenemos la oportunidad de seguir revisando estos temas en la Biblia acerca de la palabra Evangelio. Y ahora vamos a encarar un segundo aspecto que tiene que ver cómo cualquier creyente, cómo podría entender mejor el mensaje que contiene de tapa a tapa nuestras Biblias. Y eso nos va a ayudar también a cómo comprender las diferencias con otras escuelas de interpretación. Y en esta lección 1 queremos ver algunos aspectos fundamentales que nos ayuden a observar toda la enseñanza bíblica en una forma panorámica, algo rápido de entender casi antes de abrir nuestras Biblias. Y para eso necesitamos una información que la vamos a tratar de ir incorporando en nuestras vidas lentamente a medida que avanzamos en estos estudios. El contenido de este título que le acabamos de dar, de los aspectos fundamentales para observar este panorama de las enseñanzas bíblicas, lo tendríamos que arrancar con 4 puntos. Primero, tratar de entender la estructura general de la Biblia, porque obviamente cuando la agarramos encontramos un montón de libros con nombres raros que no conocemos y tenemos que tener una idea de la estructura general de la Biblia, de qué trata, para luego ver también quién es la persona central en la Biblia, cuál es el mensaje central, porque no pareciera ser en el Antiguo y en el Nuevo lo mismo. Después vamos a ver las criaturas que interactúan en la Biblia. Vamos a tratar de ver sus destinos, porque tenemos criaturas inteligentes en la Escritura y no sabemos muy bien, cuando leemos sobre todo el Antiguo Testamento, quién habla a veces. Muchas personas agarran libros como el libro de Job y ven una frase muy bonita y tratan de usarla, pegarla, escribirla, y resulta que quien habla puede ser Satanás, o puede ser una persona impía, o puede ser una persona piadosa como Job, y estas cosas son las que muchas veces no nos damos cuenta al leer la Biblia. Nos pasa lo mismo en algunos libros como Jeremías o Ezequiel, donde a veces el profeta interactúa con Dios y a veces uno no lo nota tan rápidamente en el castellano. Y finalmente tendríamos que ver para esta segunda parte cuáles son los períodos que hay en la Biblia. Hablamos de dispensaciones, hablamos de pactos, hablamos de períodos del reino relacionado con Israel, del tiempo de los gentiles, donde los gentiles desde el momento en que Nabucodonosor conquista y destruye el templo, los gentiles pisotean o pasan por sobre la ciudad de Jerusalén hasta el día que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida a reconquistar ese lugar que va a estar rodeado de ejércitos en Jerusalén y en el cual vamos a notar que la bestia es el anticristo, ¿no? Y el falso profeta están allí tratando de obtener la adoración de las personas. Así que con esto en mente vamos a empezar. ¿Cuáles serían los puntos importantes para considerar antes de empezar bien este esquema? El primer punto, no nos tenemos que olvidar que Dios es el que nos ha dado en la Biblia por revelación, es decir, no por formas que las personas podían conocer ciertos temas, sino porque Dios corrió el velo y así como le enseñó a Moisés la creación del libro de Génesis, y así como le puede haber enseñado a un profeta sus planes para el futuro por revelación, entonces este mensaje completo, final y definitivo de los que son sus propósitos para la creación están puestos en la Biblia. En 1 Pedro 1 se nos dice que no es un tema inventado por el hombre las profecías, sino que realmente arrancan en la mano de Dios. O como dice el autor a los Hebreos en capítulo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
Este es un mensaje completo el que está en la Biblia, y cuando alguien quiere conocer la voluntad de Dios, obviamente, tanto para el tema de salvación, en esta época que es la época de la iglesia, como para los temas de la vida cristiana, uno tiene que recurrir a la Escritura. En segundo lugar, hay que entender que la Biblia consta de ciertas divisiones generales. Y realmente, si no las tenemos equilibradas en nuestra comprensión, entonces no vamos a discernir la manera en que Dios diseñó su plan soberano de salvar y también cómo va a llevar a cabo el cumplimiento de ese plan. La división general, ustedes ya generalmente, o por lo general, ustedes escuchan el comentario de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando vamos a hablar de la iglesia, tenemos que estar en el Nuevo Testamento. No hay otro lugar. Vamos a tener que ir de Hechos 2 en adelante para ver la historia de la iglesia. Y eso es lo que quiero que prestemos atención. En tercer lugar, cuando los hombres, los que nos toca estudiar la Escritura, los que nos toca pastorear y enseñar, hacemos cierto énfasis desmedido en algunas partes de las divisiones generales, podemos llegar a acercarnos a conceptos erróneos, confusos, inclusive llegar a cometer la herejía. Fíjense en 2 Timoteo 2, 17 y 18, cuando Pablo está escribiendo, le dice que Himeneo y Fileto habían enseñado que la resurrección ya se había efectuado. En algún momento, estos dos hermanos probablemente, no lo sabemos porque evidentemente algo había pasado en la enseñanza en sus mentes, y ellos estaban enseñando, la resurrección ya fue, ya estuvo, ya se efectuó. Y eso generaba algo así como una gangrena en la doctrina. Es decir, cuidado con aquellas personas que hacen énfasis desmedido en ciertos aspectos, sobre todo que se ha dado mucho en la historia sobre la persona de Cristo. Frases como el Señor fue tentado para mostrar que Él podía obedecer a Dios y no pecar. Esto se enseña en muchos lugares, cuando el concepto correcto es, esa prueba simplemente demostraba que Él no podía pecar. Esto es como una vez relataba uno de mis profesores y decía, imagínense que unos ingenieros hacen un puente inmenso para cruzar, no sé, un río muy grande. Y luego, cuando está todo terminado, ponen muchos camiones llenos de arena y de piedra arriba. ¿Se imaginan que no están probando que el puente resiste? Solo están demostrando que el puente está diseñado de tal manera que puede resistir muchísimo peso. Bueno, esa es la idea que muchas veces tenemos que tener en cuenta con los énfasis desmedidos en las divisiones de la Biblia. En el punto 4, hablando de estos énfasis desmedidos de los que estudian la Escritura, algunos se detienen más en los pactos y otros solamente en las dispensaciones. Las dos están en la Biblia. Hay pactos y hay dispensaciones. Y otros, cuando estudian la Biblia, no hacen la diferencia que Dios tiene un propósito especial para el pueblo judío, otro especial para los gentiles y otro especial para la iglesia. Si leemos 1 Corintios 10:32, Pablo le dice a los creyentes de Corinto, por favor, tengan cuidado de no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuando no revisamos estos detalles, bueno, hay desorden doctrinal, hay confusión acerca de cómo interpretar y cómo aplicar la Escritura, o para quién fueron dadas ciertas porciones de la revelación divina en la Escritura. Fíjense ustedes,
que el movimiento pentecostal asevera que por Isaías 53 todo el que recibe a Cristo tiene que ser sanado de toda dolencia física. Bueno, ¿qué hizo este grupo de personas que en el año 1903 a 1906 generaron este movimiento? Interpretaban que Isaías 53 estaba divorciado, separado de Isaías capítulo 1, en donde Dios es el que le dice al pueblo de Israel a través de Isaías que desde la planta del pie hasta la coronilla todo era una podrida llaga en la gente de Israel por el pecado. Y esas cosas son las que todos los días uno lucha, abriendo la escritura, mostrando lo que dice, con las personas que han sido enseñadas de esta manera. En quinto lugar, tenemos que ver que la Biblia nos va a presentar 4 grupos de criaturas racionales. Y estos 4 grupos son los ángeles, además de los gentiles, los judíos y la iglesia. Y estos grupos se relacionan en la escritura, interactúan para ejecutar los planes de Dios. Y tenemos que poder diferenciar cuando leemos una porción de la escritura, quién es el que está en medio de este tema. Porque Dios tiene propósitos específicos para cada uno de ellos. Este es el énfasis más importante que quisiera que nos llevemos en el día de hoy. Dios tiene 4 grupos de criaturas racionales en la escritura y las tenemos que conocer y tenemos que saber de quién y con quién está relacionado determinado pasaje de la Biblia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de entender la estructura general de la Biblia. En segundo lugar, nos vamos a enfocar en la persona central, en el mensaje central que tiene la Biblia. Luego sí vamos a ver las criaturas que interactúan y vamos a ver después los periodos, diferentes periodos que vamos a encontrar en la Biblia. Lo primero que vamos a hacer es mirar la estructura general de la Biblia. Nosotros sabemos que tenemos un Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. La palabra pacto queda mejor que testamento porque diateque, que es la palabra griega que se ha utilizado, tiene que ver específicamente con un pacto, más que con un testamento, porque la palabra testamento genera problemas cuando uno la tiene que leer en el libro a los hebreos. Pero normalmente es pacto, la palabra correcta. Cuando vamos al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, lo primero que vamos a encontrar es que hay un grupo de libros históricos. Desde Génesis a Esther, vamos a tener narradas historias. Esas historias nos van a hablar de Dios tratando con la humanidad del capítulo 1 al 11 de Génesis y desde el capítulo 12 hasta el libro de Esther, hablando de la historia con Abraham para formar la nación de Israel. Luego tenemos un grupo de libros poéticos, desde el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Estos libros están relacionados con poesía. ¿Pero qué tipo de poesía? ¿Poesía de la iglesia? No. Poesía de personas judías que estaban debajo de la ley mosaica. Por eso ustedes van a encontrar en los salmos lo que se llaman los salmos imprecatorios, donde David y muchos de los siervos de Dios que escribieron colocaban su deseo de que Dios vengara matando a sus enemigos el haberlos ofendido porque ellos confiaban en Dios. Y así van a tener el Salmo 22, que llega a ser un salmo mesiánico en donde vemos la manera en que David se sentía al ser perseguido, pero que en realidad estaba escribiendo cosas relacionadas con la muerte del Señor Jesucristo. Y luego la tercera división del Antiguo Testamento o Pacto son los libros proféticos, que arrancamos con Isaías y terminamos con Malaquías. Esta división la tenemos de muchísimos años, prácticamente desde la Septuaginta, y
Hoy día muchos traductores y muchos grupos están tratando de cambiarlos de orden y todo eso. Y lo mismo hacen con el Nuevo Testamento, sobre todo algunos grupos que son conocidos como personas que tienen preferencia por judaizar a los creyentes, es decir, tratar de que se apeguen a las enseñanzas hebreas, que se apeguen a las costumbres y a las fiestas hebreas, más que a la gracia que tiene la Iglesia en Cristo. Cuando vamos a la parte del Nuevo Testamento, tenemos una división muy parecida, con la diferencia de la poesía. Tenemos los libros históricos, en donde desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos nos van a narrar la historia. Los primeros 4, que son los 4 evangelios, la historia del Señor Jesucristo, su nacimiento, todo lo que rodeó esas circunstancias, tanto con José como con María, como con Juan el Bautista. Pero también nos van a narrar su ministerio al pueblo judío y su muerte, sepultura y resurrección después de ser rechazado en el capítulo 12 de Mateo por los judíos. Y luego tenemos el libro de los Hechos, cuando ya está su resurrección, como dice Lucas, que en el primer tratado, Teófilo, te expliqué lo que Jesús empezó a hacer, pero ahora te voy a contar lo que sigue haciendo después de su resurrección. Esa es la idea que le pone Lucas al libro de los Hechos. Y ahí vemos cómo desde el capítulo 2 empieza la iglesia. El segundo grupo de libros del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto son las epístolas. Desde Romanos hasta Judas tenemos una gran cantidad de información sobre la doctrina de la iglesia local y sobre la vida cristiana de cada miembro de la iglesia local. Entonces, como esto era una revelación que Pablo dice en Efesios capítulo 2, que fue dada en este tiempo que Pablo estaba escribiendo Efesios, que es cerca del año 60, en este tiempo a los apóstoles y profetas era esta revelación, para que todos los creyentes pudieran tenerla. Inclusive, como no estaba completo el Nuevo Testamento, acuérdense que Apocalipsis se va a escribir en el año 95 a 100, en ese periodo, Pablo asegura que en sus oraciones de Efesios rogaba que Dios les diera espíritu de revelación a estos creyentes. Obviamente, porque no podían conocer muchísimas de las verdades doctrinales que Pablo estaba escribiendo, porque Pablo todavía no había terminado de escribir ni siquiera las pastorales. Entonces, es fundamental para nosotros entender estos temas. La doctrina de una iglesia local, la vida cristiana de un creyente está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito bajo la ley mosaica y hay que tener mucho cuidado con querer aplicar la vida de la ley o bajo la ley a la iglesia. Y finalmente el último libro, que es Apocalipsis, es un libro profético que nos narra lo que va a ser el futuro una vez que la iglesia sea arrebatada. Así que en el capítulo 1, Juan va a escribir en Apocalipsis capítulo 1 que este libro tiene 3 divisiones. Las cosas que has visto en la isla de Patmos, en el capítulo 1, las cosas que sucedían en las 7 iglesias tomadas de Asia Menor, y las cosas que han de ser después de esta, del capítulo 4 hasta el 22. Así que con ese bosquejo nosotros ya tenemos la estructura general de la Biblia. En el centro de nuestras Biblias hay un mensaje sobre una persona que es el Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo se considera como la preparación para la venida en carne, Dios tomando forma humana y su obra de redención. Así que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar básicamente la persona del Trino Dios y su plan de redención. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los 4 evangelios nos hablan de cómo se manifestó esta persona al pueblo de Israel, la persona de Cristo.
Cuando vamos al libro de los Hechos, allí se nos habla de la propagación de ese nuevo mensaje. Y las epístolas nos van a explicar ese nuevo mensaje. Fíjense ustedes, la manifestación de la persona, pero el mensaje es el que se propaga. Y en las epístolas se nos explica ese mensaje. Y Apocalipsis es la consumación de ese plan eterno. Quiere decir que la gloria de Dios desde la eternidad y por la eternidad es lo que termina de mostrarse en el Nuevo Testamento. Así que hay un mensaje central, la persona de nuestro trino Dios, su plan de redención, su gloria eterna. Y eso es lo que tenemos que tener presente, que vamos a encontrar en la Biblia. Los discípulos que iban camino de Emaús, el día de la resurrección, estaban sorprendidos, pero cuando se les acerca una persona y va con ellos y les va contando y les empieza a explicar lo que las escrituras decían de él, llegan a Emaús, participan, ven que él parte el pan y se dan cuenta que era el Señor. Y cuando están volviendo para decirle a los discípulos, aún a esa hora de la noche, que el Señor ha resucitado, se van hablando entre sí y dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Y eso sucede porque ellos estaban con sus ojos velados, no alcanzaban a entender, estaban tristes por la muerte, sepultura, pero se olvidaban de la resurrección. Es más, ellos le dicen, unas mujeres nos han dicho que ha resucitado. Faltaba que dijera, pero no le creemos. Sin embargo, ahí estaba el Señor. Ahora vamos a ver las criaturas que interactúan en la Biblia y sus destinos. Lo primero que tenemos que saber es que antes que llegue el ser humano a estar formado, Dios había creado los ángeles. Los ángeles, con diferentes rangos, se dividen en dos grupos en la Biblia. Un grupo de ángeles los llamamos ángeles santos porque permanecieron fieles al llamado de Dios del ministerio que tenían que hacer, pero hay otro grupo que siguieron a Lucero y los llamamos ángeles caídos o demonios, y los vamos a encontrar también en la Escritura. Principalmente con estos ángeles, los demonios, tratando de que los reinos de este mundo, y eso lo van a leer en el libro de Daniel, sobre todo en el capítulo 9, trabajando para imponer un reinado donde el anticristo pueda gobernar, donde Satanás le va a dar toda la gloria a esa persona, para que a su vez esa persona lo glorifique a él. Adoración es lo que busca Satanás, lo buscaba desde el principio. Y los demonios están en este mundo haciendo esa principal tarea, pero también cumplen un aspecto de los planes de Dios. Dios jamás va a hacer algo malo para sus hijos ni en toda su creación. Sin embargo, cuando algo malo debe suceder en este mundo, permite que los demonios hagan ciertas tareas. Así que esto es muy importante tenerlo presente. En segundo lugar, tenemos a los seres humanos. Los seres humanos, según 1 Corintios 10:32, están divididos en tres grupos. Están divididos entre judíos, gentiles, que no son judíos obviamente, y la iglesia de Dios, que está formada por el judío y el gentil que acepta a Jesucristo como su Salvador personal y pasa a formar parte de lo que es la iglesia. El Espíritu Santo lo coloca, lo sumerge, lo bautiza en un cuerpo que se llama iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Y esto es muy importante. Yo acá les anoté que revisen Génesis 10. Del capítulo 2, desde que se crea el hombre, hasta Génesis 11, Dios trata con la raza humana, aún haciéndoles pasar por el diluvio. Pero cuando en capítulo 11 de Génesis, Dios le dice a toda la descendencia de Noé que debían esparcirse
y poblar la tierra. Ellos deciden que no lo van a hacer. Y ahí está la historia de la Babel, la que va a ser la Babilonia, donde Nimrod y su esposa Semiramis van a formar una religión que se opone al verdadero Dios, al punto que va a ser Semiramis, después de la muerte de Nimrod, quien se coloque como el centro de adoración. Y hasta el día de hoy, esa imagen de una mujer con un niño en los brazos va a recorrer todo Fenicia, todo Grecia, todo Roma, hasta nuestros días. Se llamaba la Reina del Cielo en el tiempo de los profetas entre Jeremías y Ezequiel. Y hoy también la llaman la Reina del Cielo. Y está en las películas donde aparece Columbia, que en realidad esa palabra Columbia es de Colombo, de paloma, porque se supone que ella regresó en forma de paloma. Hay mucha historia en el libro de Hislop, Las dos Babilonias, si ustedes quieren conocer más sobre cómo tenemos estos cultos a estas mujeres con algún niño en los brazos o sin niños, porque depende de los lugares que iba, estas mujeres eran adoradas. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Astarot, Astarte son nombres que se le daban. Y por supuesto, del capítulo 2 en adelante, Dios de la raza humana llama a Abraham y le va a proponer la circuncisión como señal de un pacto para la descendencia de Abraham, y serán los judíos. Hoy, cualquier judío, como les dije, cualquier gentil que escuche el evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y le recibe como Salvador personal, tiene vida eterna. Y ya no es ni judío ni gentil, no es esclavo ni libre, no es hombre ni mujer, forma parte de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Esa es la manera que ilustra la Biblia, la unidad que hay entre todos los creyentes, tanto desde el primer siglo con Esteban, el primer mártir, como hasta el último que se convierta antes del arrebatamiento. Aquí les voy a dar 8 puntos que vamos a mirar más adelante. Y son 8 periodos de tiempo que vamos a encontrar en la Biblia. Nos vamos a dar cuenta enseguida, o no tan enseguida si no somos muy lectores de la Escritura, pero nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene periodos como los tiempos que se relacionan con la humanidad. Y por eso podemos mirar, como vimos recién, este tema de capítulos 1 al 11 de Génesis. Y luego, cuando llegamos al capítulo 10, podemos darnos cuenta cómo se fueron poblando los diferentes países. En segundo lugar, tenemos que hablar de las dispensaciones. No es verdad que las dispensaciones las inventó John Darby en 1830. Las dispensaciones son periodos de tiempo que se encuentran en la Escritura, son administraciones con las cuales Dios trata con el ser humano. Están en la Biblia. Pablo utiliza el término aión y dispensaciones en la traducción en Efesios y en muchos lugares que nosotros podríamos dedicar tiempo, pero no lo vamos a hacer ahora. Lo tercero, vamos a mirar los pactos, vamos a tratar de entender un poco por qué se hicieron los pactos y para qué. Después vamos a tratar de mirar también la Biblia desde el tiempo que se relaciona con los periodos proféticos. ¿Por qué no vamos a encontrar ciertos profetas en algún periodo, por ejemplo de Génesis capítulo 1 al 5? Recién en el capítulo 5 encontramos a un personaje, Enoc, y es Judas en el Nuevo Testamento quien nos dice quién era Enoc y que había profetizado. Así que muchas de estas cosas es importante tenerlas presentes cuando estudiamos la Biblia. En quinto lugar, hay tiempos en la Biblia donde Dios está prometiendo un reino terrenal y que fue ofrecido, que lo estaban esperando los judíos, como Simeón, como Ana, cuando nació el Señor,
pero que no se pudo colocar porque decidieron crucificar al Señor Jesucristo. Pero ese reino no se acabó, está pospuesto. Esos son los misterios del reino de Mateo capítulo 13. También hay tiempos relacionados con Israel en la tierra prometida, es decir, tiempos donde Dios, según Deuteronomio 28 y capítulo 30, lo iba a tener en la tierra prometida, pero si pecaban, iban a ser disciplinados, como dice el capítulo 28 de Deuteronomio, pero también Dios, después de dispersarlos por todo el mundo, dice en el capítulo 30, va a volver a traerlos a la tierra y los va a terminar bendiciendo. Y eso está muy ligado con todas las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y el resto de los profetas menores. Hay tiempos relacionados con los gentiles en la Biblia, y esto también nos va a ayudar mucho para saber cuándo terminan. Y por supuesto, la iglesia. Hay tiempos que Dios tiene relacionado con la iglesia, principalmente desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Este primer gráfico relacionado con los tiempos donde Dios trata con la humanidad, simplemente tiene una eternidad pasada y una eternidad futura, y en esa línea de tiempo Dios trató con la humanidad, la descendencia de Adán del capítulo 1 al 11, Dios trata con Israel, que es la descendencia de Abraham, del capítulo 12 de Génesis hasta Hechos 2, y hay un paréntesis donde Dios trata con la iglesia, que es ahora, desde Hechos 2 hasta lo que sería Apocalipsis 4, que sería el momento del arrebatamiento, diríamos, y finalmente desde que empiece la tribulación y el milenio, y luego por la eternidad, Dios va a volver a tratar con los judíos y los gentiles, pero también ahora con otro pueblo que Dios ha redimido que se llama iglesia. Así que vamos a tratar de resumir esto. Podemos resumir el tema en 5 puntos. El primero, un valioso elemento para interpretar que nos da la hermenéutica es una motivación para que logremos tener un panorama sintético del contenido de la Biblia. Justamente en la hermenéutica, uno de los métodos para poder estudiar es lo que se llama método sintético y corresponde a la tarea de tomar un libro y leer y resumirlo en no más de 2 o 3 renglones. Si yo tomo Primera Tesalonicenses o Primera Timoteo, tengo que lograr que en menos de media hoja yo pueda escribir de qué trata ese libro. Para eso tengo que leerlo varias veces y repetir la lectura. En segundo lugar, como Dios ha trabajado a través de lo que es su Espíritu Santo para dejarnos su palabra, y tomó hombres de su pueblo Israel, y en ella está todo el plan divino para glorificarle, evidentemente yo también tengo que darme cuenta que esta, como dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Así que es la palabra la que tiene el poder. En ella está el plan divino para su gloria. Y cualquiera que quiere entender la Escritura tiene que tener eso presente. No es un libro solo que lo leo para conocer, como si leyera un libro de historia solamente. Porque la Biblia tiene historia. Pero lo leemos porque en él está el plan de Dios. Y finalmente el punto 3 es que el gran desafío para el creyente promedio es la decisión de seleccionar cuánto tiempo va a dedicar para conocer al Salvador y la palabra del Salvador, que es la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedica un creyente promedio? Hay creyentes que no abren su Biblia en toda la semana. Por allí lo agarran el sábado o el domingo en algún momento, o cuando tienen un problema. Bueno, el desafío para un creyente promedio es todos los días. Ese es tu desafío. ¿Y cuánto tiempo para poder conocerla? En cuarto lugar, Dios había dado ciertos dones del Espíritu Santo, carismas, al inicio de la iglesia.
Y esos dones ayudaban a que la gente se edifique mutuamente en la iglesia local, a que tuvieran la capacidad de poder evangelizar a los incrédulos y también capacitaban a los hermanos para conocer al Dios que adoramos y adorarle en espíritu y en verdad. No obstante, cuando se termina el Nuevo Testamento, y según Efesios 4, del 7 al 16, eso se termina. Y los creyentes hoy tienen que procurar que la palabra del Señor more en abundancia en la mente, en el corazón, para de esa manera hacer estas tres tareas. Edificarse mutuamente, como dice 1 Pedro 4:10. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Y si alguno hace algo manual, hace un servicio, una diaconía, lo tiene que hacer conforme al poder que Dios da. Esta es nuestra realidad en el día de hoy. Y mi desafío es, ¿cuánto tiempo te gustaría dedicar diariamente para conocer más de la palabra de Dios? Y ahí vas a conocer a tu Salvador. Y al conocer su palabra, vas a desear obedecer. Que el Señor les bendiga.